Estoy con... Hola, soy Angelita. Hola, Angelita. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, ahorita estoy justamente leyendo Las mujeres que aman demasiado y me está encantando. O sea, creo que es un libro que te enseña cómo a empoderarte como mujer y a darte ese valor de saber lo que quieres en el ámbito de relaciones, de este amor propio. ¿Crees que las personas deberían de incentivar más la lectura? Claro, 100%. Creo que te enseña muchísimas cosas, te hace como este hábito de voy a leer hoy 10 minutos, lean. Y yo es bueno para todos. Y bueno, los invitamos a visitar el stand del TED en la FENAL. Buenas tardes, siendo las 12:04 del día 4 de abril de 2025, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Quiero señalar a la ciudadanía que nos sigue que la traducción de lengua de señas mexicana se hará posterior a esta transmisión en vivo. Voy a solicitar al secretario general en funciones, Daniel Ricardo Martínez Domínguez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 5 proyectos de resolución correspondientes a 5 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Juan Antonio Macías Pérez para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Le voy a solicitar al secretario coordinador de la ponencia, al maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, que proceda a dar cuenta de los proyectos que el día de hoy traemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 132 de 2024, instaurado con motivo de la queja presentada por la candidata electa a una presidencia municipal postulada por el Partido Acción Nacional en contra de un columnista de opinión por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en su perjuicio, derivado de diversas manifestaciones que realizó durante una entrevista ante un medio de comunicación. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta, ya que si bien se demostró que el denunciado emitió las expresiones en materia de la queja, lo cierto es que éstas se encuentran amparadas por la libertad de expresión, ya que únicamente tuvieron por objeto realizar una crítica a la administración municipal y a la quejosa por promover políticas públicas contradictorias en el manejo de las adicciones de la juventud guanajuatense. Aunado a que las expresiones, esa y la esposa del presidente, fueron utilizadas solamente como parte de un marco referencial de la entrevista para mostrar la situación pública e incómoda para la quejosa de realizar un pronunciamiento respecto a un tema en el que tendría que calificar lo adecuado o no de la decisión tomada por la administración municipal, encabezada en ese momento por su cónyuge sobre dicho tema, sin que con ello se ponga en duda sus capacidades para ejercer algún cargo público por su condición de mujer. De ahí que se estime que ninguna de las expresiones contiene algún patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género que transmite y reproduzca por sí solo dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres o que naturalicen la subordinación de estas en la sociedad. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 172 de 2024, instaurado con motivo de la queja presentada por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato a una presidencia municipal por la presunta comisión de actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnia en su perjuicio, atribuidas a la otrora candidata de Morena al mismo cargo. En el proyecto se propone tener por no actualizada la primera de las conductas citadas,
porque al examinar el contexto y significado de las manifestaciones denunciadas, así como el sentido de las expresiones y su intencionalidad, se aprecia que por sí mismas no aluden a la condición de mujer del accionante o presentan algún razonamiento tendiente a evidenciar la falta de capacidad de las mujeres en la política, ni ningún otro que afecte a la quejosa por su condición de mujer o a dicho género, sino que éstas tienen su origen en una crítica vehemente y severa en cuanto a las actividades que realizó como presidenta municipal, en las que se le atribuyeron presuntos actos de corrupción respecto a la concesión de un terreno para la construcción de un fraccionamiento. De ahí que los hechos denunciados no cumplen con la totalidad de los elementos establecidos en la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 21 de 2018 de rubro, violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, ni tampoco alguno de los supuestos que establece tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato como constitutivos de dicha conducta. Por otro lado, tampoco se configura la calumnia en perjuicio de la quejosa, pues si bien se demostró la emisión de las manifestaciones realizadas por la denunciada, lo cierto es que analizadas en su integralidad y bajo el contexto en el que fueron expresadas no constituyen la infracción, al tratarse de opiniones o juicios de valor sobre temas de interés público que no son susceptibles de actualizar alguna irregularidad. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general que recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con mis proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-132/2024 se resuelve, único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Carlos Francisco Arce Macías por la presunta realización de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género en los términos expuestos en la presente resolución. Respecto al expediente T-PES-172/2024 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte denunciada en los términos expuestos en la presente resolución. A continuación, le voy a solicitar la participación en esta sesión de la secretaria coordinadora de ponencia, la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich, para que proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistrados que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-196/2024, derivado de la denuncia interpuesta por Morena y el Partido del Trabajo en contra de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, otrora gobernador constitucional del estado de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, Gerardo Trujillo Flores, entonces titulares de una secretaría, Javier Alfonso Torres Mieles, entonces tribunal de la Subsecretaría de Operación para el Desarrollo Humano, María de Montserrat Ramírez Fuentes, entonces titular de la Subsecretaría de Inclusión e Inversión para el Desarrollo Social, Antonio Rodríguez Alvarado, entonces director general de Centros Guanajuato Contigo Sí, Abel Gallardo Morales, entonces director general de Articulación Regional, todas pertenecientes a la SEDESU, así como del PRI y del PAN. Finalmente, de quien resultara responsable por inobservancia de las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Federal, a quienes se les imputó la comisión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como culpa en la vigilancia. Lo anterior, derivado de la supuesta realización de eventos en los que, a decir de Morena, se hizo la promoción y o entrega de un aparente programa social referido en las denuncias como Tarjeta Rosa y Mujeres Grandeza. Hechos que desde su perspectiva dan lugar a la utilización de recursos públicos y manejo de programas sociales en periodo de campañas, vulnerando los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. En el proyecto se propone declarar la actualización de la cosa juzgada en sus vertientes directa y refleja respecto a algunos hechos, así como la inexistencia de las demás infracciones atribuidas a las partes denunciadas al no acreditarse las conductas materia de la queja. Respecto a la eficacia refleja de la cosa juzgada, se resalta que el contenido que se generó en una de las ligas de Internet, materia de esta queja, ya se analizó en el expediente TEG-PES-51/2024, relativas a las infracciones correspondientes a uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada en periodo de campañas.
Ahora, en cuanto a su vertiente directa, se señala que con relación a las quejas de los expedientes de origen identificados como 148, 149, 150, 151 y 152 del 2024 con nomenclatura PES-CG acumuladas al presente asunto, al pretender acreditar la entrega de la tarjeta rosa en eventos masivos, se desprende que las pruebas ofrecidas en este asunto son aquellas que se aportaron en el recurso de revisión TEG-REP-55/2024, por lo que su valor y alcance ya fue tasado anteriormente, concluyendo que no se acreditaba una afectación a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales. Por otro lado, la oficialía electoral certificó la existencia y el contenido de las ligas electrónicas proporcionadas por la parte quejosa, ofrecido como prueba técnica. Sin embargo, no es un elemento suficiente de convicción para acreditar su dicho, pues por sí sola merece valor indiciario, dado su carácter imperfecto en atención a la relativa facilidad con la que puede alterarse o modificarse. Por tanto, la desahogada en el asunto no es suficiente para demostrar la vulneración a la normativa electoral, atendiendo a que lo único alusivo a ello son las fotografías que incorporaron a su denuncia, las que no dan certeza de las circunstancias específicas en las que fueron obtenidas, ni las de tiempo, modo y lugar. De tal manera que respecto a la supuesta promoción personalizada, si bien se acreditó que las partes eran servidoras públicas, no se acompañaron de ningún mensaje ni expresiones que denotaran una solicitud de apoyo de manera personal o individual, ni se resaltan cualidades en favor de Livia Denise García Muñoz Ledo por los denunciados. Y finalmente, tocante al supuesto uso indebido de recursos públicos, del análisis a los elementos de prueba que obran en el sumario, resultan insuficientes para demostrar que lo hayan realizado, pues lo único que se encuentra acreditado es la existencia de las ligas de Internet, mas no así que se hiciera de forma ilegal. En las relatadas circunstancias, y ante la falta de material probatorio eficaz para acreditar lo imputado por Morena y el Partido del Trabajo, no es procedente atribuir responsabilidad a las partes denunciadas, así como al PAN y al PRI, ya que no fueron comprobadas las infracciones en materia de queja, resultando inexistentes. Bajo ese contexto, este tribunal determina que la parte denunciante no demostró la falta de la que se dolía, de ahí que, ante la falta de pruebas, se concluya que no se vulneró lo preceptuado en la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral Local, y en tal virtud debe aplicarse en su favor la presunción de inocencia, principio que debe observarse forzosamente en el procedimiento especial sancionador. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general que recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con mi proyecto. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-196/2024 se resuelve, primero, se actualiza la cosa juzgada en sus vertientes de eficacia refleja y directa respecto de los hechos relativos al uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada en periodo de campañas realizados por las partes denunciadas. Segundo, se determina la inexistencia de las violaciones atribuidas a las partes denunciadas, siendo improcedente la imposición de sanciones en los términos expuestos en la resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario y coordinador de ponencia, el doctor José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con la autorización del pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia emitido en el procedimiento especial sancionador expediente 176/2024, promovido por una regidora del Ayuntamiento de Salamanca durante el trienio 2021-2024, en contra del presidente municipal. Ello por diversos actos que estimó la quejosa la invisibilizaban y obstaculizaban el ejercicio de su función, lo que dijo configuraba violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Acusación que fue ampliada por la autoridad sustanciadora en contra del responsable de un espacio noticioso de Internet, debido a publicaciones que la entonces regidora estimó revelaban afinidad con el denunciado principal. En el proyecto se propone tener por acreditados solo 2 de los hechos materia de queja,
siendo estos la participación del ayuntamiento en 2 eventos sobre medio ambiente organizados por el gobierno del estado y en los que la quejosa no representó al municipio, aún siendo presidenta de la comisión relativa a ese tema. Lo mismo que el diverso hecho relativo a la decisión del ayuntamiento para retirar la partida 4411 a las personas que integraban el cabildo y que les redituaba un cierto apoyo económico. A pesar de ello, no es posible tener por configurada la violencia política en contra de las mujeres en razón de género que alegó la denunciante, al no colmarse los extremos exigidos para ello. Esto dado que, en el primero de los casos, la designación de un funcionario público distinto a ella para representar al presidente municipal obedeció precisamente a que respecto de él sí tiene jerarquía y por tanto la potestad de decidir que acuda a determinado lugar, mientras que respecto de la regidora no puede disponer de su tiempo y agenda para ordenarle que asista a un evento. Asimismo, en cuanto al diverso hecho acreditado de las pruebas que obran en el expediente, se desprende que todas las personas integrantes del ayuntamiento estaban invitadas, incluyendo a la quejosa y al regidor que asistió, sin que haya sido posible demostrar que el segundo mencionado haya tenido la representación del cabildo, como lo señaló la otrora regidora. Por otro lado, en lo relativo al retiro de la partida 4411, se demostró que esta acción fue una decisión que aplicó a todas las personas que tenían acceso a ese recurso público, por lo que no se advierte el elemento de género, ya que esa disposición restrictiva fue general. En ese sentido, aún aplicando las metodologías señaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tampoco fue posible detectar que los hechos denunciados hayan atendido a causarle perjuicio a la quejosa por ser mujer. En consecuencia, se propone declarar inexistente la falta denunciada. Doy cuenta también con el diverso proyecto de sentencia emitido en el procedimiento especial sancionador expediente 192/2024, iniciado por la denuncia de Morena en contra del Partido Acción Nacional, así como de 2 perfiles de la red social X, antes Twitter. Esto derivado de la difusión de mensajes que el partido quejoso consideró constituían calumnia en su perjuicio y además que esa publicidad estaba amparada y fomentada por el PAN. Del estudio de las constancias que obran en el expediente, es posible advertir que, por un lado, no fue posible identificar a la persona responsable de la administración de uno de los perfiles denunciados, aunque de la otra página materia de queja sí se logró. Sin embargo, se propone sobreseer respecto de este, dado que de la ley, la jurisprudencia y los criterios que regulan la falta en cuestión, es posible afirmar que la persona responsable no puede ser sujeto activo para cometer calumnia, al estar amparado su discurso en la libertad de expresión, dado que el perfil se cataloga como un medio de comunicación digital. Finalmente, respecto del PAN, no se demostró que existiera su intervención en la realización de las publicaciones denunciadas, por lo que éstas mantienen su presunción de licitud y por tanto se propone declarar la inexistencia de la infracción señalada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general que tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con mis proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-176/2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida a las personas denunciadas en los términos precisados en el fallo. Respecto al expediente TEG-PES-192/2024 se resuelve. Primero, se da por concluido el procedimiento especial sancionador citado al rubro ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de realizar las publicaciones denunciadas en el perfil @JabFlos. Segundo, se declara el sobreseimiento del procedimiento por lo que hace a la infracción de calumnia atribuida a las personas responsables de los perfiles denunciados en los términos precisados en el fallo. Tercero,
se declara la inexistencia de la infracción imputada al Partido Acción Nacional al no acreditarse su intervención en los hechos. Magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esa sesión pública y siendo las 12 horas con 23 minutos del 4 de abril de 2025, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.